Buenos días, bienvenidos a Casa Mediterráneo, bienvenidos al Foro Más Europa, donde hoy contamos con la presencia del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, a quien quiero agradecer antes que nada su presencia en nombre de todos los patrocinadores, Universidad Miguel Hernández, EWIPO, Cámara de Comercio, que conjuntamente con el Club de Información y la Casa Mediterráneo que nos acoge ponen en marcha este Foro Más Europa ya tan arraigado en nuestra ciudad. Iniciamos pues este foro con unas primeras palabras de Andrés Perelló, director de Casa Mediterráneo. Señor Ministro, querido José Manuel, bienvenido a esta tu casa, porque el Ministerio de Exteriores, todas las visitas ilustres son importantes y bienvenidas, pero el Ministerio de Exteriores es la columna vertebral central de esta casa y, por tanto, nos halaga mucho que el representante máximo del Ministerio del cual dependemos esté hoy con nosotros. Delegada del Gobierno, alcaldes, representantes de la Cámara de Comercio. Seguramente me dejaré a alguien, sé que hay un miembro de mi equipo que está hiperventilando porque me ha visto que no he subido con la lista que me habían preparado. No sé dónde la he dejado, pero no os preocupéis que lo que pase aquí, se queda todo en casa, no se va a enterar nadie. Y por tanto, daros por saludados y bienvenidos. Quiero también dar un saludo, si me lo permitís, especial a las empresas que ya han decidido y nos han comunicado formar parte del alto patronato de esta casa y a las instituciones que también lo han decidido, algunas de ellas de fuera de la provincia de Alicante y de más allá. Estamos convencidos de que juntos podemos hacer una mejor travesía y animar a aquellas empresas o alguna institución que están todavía en fase de decisión a que la tomen cuanto antes, porque estaremos complacidos de trabajar juntos en este cometido que nos hemos puesto, que dentro de nuestra misión se podría resumir en convertir a Alicante y su provincia en la lanzadera de España en el Mediterráneo. Esta casa no es una casa solo de hacer acontecimientos culturales, que también estamos haciendo 2 actividades cada día. De hecho, hoy, en cuanto terminemos este desayuno, este salón de desayuno desaparecerá y se convertirá en otra cosa, porque tenemos el Día de las Escritoras, y lo que tratamos con ello es de proyectar la imagen del Estado de España en la otra orilla y hacer una vuelta del reflejo de aquellas sociedades. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que aquello que nos une es la diversidad. En este 1% de agua del planeta, que lo digo siempre, y que ha sido el origen del mundo y el origen de nuestra historia, aunque a veces se nos olvide. A veces, ministro, me dicen, ¿pero qué quieres, descubrir el Mediterráneo? Yo sé que el Mediterráneo hace tiempo que está descubierto, pero quizá haya que redescubrirlo por arriba y por abajo, porque tenemos un patrimonio subacuático del cual estamos formando parte ahora con la UNESCO que descubrir en una misión internacional muy importante en el que Alicante está siendo la punta de lanza, incluso con un alicantino de pro, que es el autor de esta exposición, que está por ahí, Ángel Fitor, un biólogo marino de cabecera de la BBC y de la National Geographic en muchos de sus grandes reportajes, aunque Alicante a veces no se haya enterado del todo, y está en este momento siendo representante de la Casa en la misión internacional. Y estamos planteándonos actividades y debates de futuro que pueden afectar incluso a nuestro mundo empresarial. Tenemos pendiente hacer 2 foros económicos, uno en Turquía y otro en Argelia, sí, en Argelia, y tenemos pendientes hacer algunos debates para lo que queremos contar con los empresarios en torno a ¿es la hora de relocalizar empresas en la cuenca mediterránea? Ya nos hemos dado cuenta que los salarios están equiparándose en la cuenca mediterránea y a aquellos países lejanos a los que nos fuimos, que la huella de carbono nos delata, que los transportes son muy caros, que cuando hay algún problema la falta de componentes o la falta de materiales nos afecta a todos, y quizá acercándonos a esta cuenca podríamos resolver los problemas de contaminación, los problemas de transporte y problemas económicos importantes. Todos esos debates que parece que no se puedan dar, los queremos dar en esta casa, porque estamos convencidos de que esta cuenca mediterránea, decía, de diversidad, con 7 alfabetos, 3 continentes que se implican en ella, 85 lenguas, al margen de que solo sean conocidas unas pocas, creo que tiene algo que decirle al mundo cuando el nuevo mapa geopolítico resultante de las guerras, que siempre digo ojalá acaben donde han empezado,
Cuando todo eso termine y se recoloque, esta cuenca tendría que actualizar la famosa Declaración de Barcelona, en la que se dice que queremos hacer de este mar un mar de progreso compartido y un mar de tranquilidad y de paz, tenga algo que decirle al mundo. Estamos convencidos de que es posible, pedimos colaboración para eso. La del Ministerio de Exteriores la tenemos porque para eso estamos trabajando junto con ellos, incluso poniendo la cara amable de la diplomacia pública en el exterior, más allá de los conflictos que en cada momento puedan surgir y más allá de los conflictos que tenemos en esta cuenca, que es verdad que los tenemos. No soy ningún ingenuo, sé que tenemos un Estado fallido en Libia, una guerra en Siria, un conflicto en Oriente Medio, una frontera cerrada en Marruecos. A pesar de eso, con voluntad política, respetando la diversidad, podemos hacer algo importante en esta cuenca. Y Alicante tiene el privilegio, y además nos lo ordenan los estatutos, de estar consorciado en esta casa y con la obligación que esta casa lo promocione. Por eso digo, ¿qué queremos hacer? Muy resumido, que Alicante y su provincia sean la lanzadera de España en el Mediterráneo, y para eso les pedimos toda la colaboración posible, con la seguridad de que Casa Mediterráneo no les va a fallar. Muchas gracias, ministro, muchas gracias por estar con nosotros y sigamos adelante con esta trayectoria que nos hemos marcado. Gracias. Gracias, Andrés Perelló, director de Casa Mediterráneo. Presenta a nuestro invitado de hoy, el eurodiputado alicantino Domènec Ruiz de Besa. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias, en primer lugar, a nuestro anfitrión, el director de la Casa del Mediterráneo, Andrés Perelló, que me ha precedido en el uso de la palabra, a Toni Cabot, director del Foro Más Europa del diario Información de Alicante, por invitarme a presentar en la mañana de hoy al ministro José Manuel Álvarez, responsable de los asuntos exteriores, de la Unión Europea y de la cooperación del Gobierno de España. Y hacerlo además en Alicante, la que es mi ciudad. Me he enterado un poco antes que en cierto modo también es la tuya, ministro, por los muchos veranos que pasaste aquí. Una ciudad, una provincia que, aprovecho para recordar, la quinta más poblada de España, la más densamente poblada de la Comunidad Valenciana y que es una provincia, yo creo, muy especial por tres razones. Es una provincia, por supuesto, muy conocida como provincia turística, pero también es una provincia de mucha inmigración, de inmigración europea, pero también de inmigración latinoamericana, de inmigración subsahariana, de inmigración magrebí. Es una provincia exportadora y muy diversificada económicamente. Por tanto, es una provincia realmente abierta al mundo, abierta al entorno. Una provincia que también, o una ciudad que también es sede europea, con la Agencia de la Propiedad Intelectual. Pero, dicho esto sobre nuestra tierra, quiero decir también que para mí es un honor presentar al conferenciante, no ya solo por la alta responsabilidad que ostenta, comprobada eficacia en circunstancias internacionales extremadamente difíciles, en las que ha reforzado nuestro liderazgo europeo, transatlántico e internacional. No tampoco o no solamente por ser compañero en el Partido Socialista. El ministro es un diplomático de carrera, pero una persona de compromiso, sino porque también es una persona al que puedo llamar amigo y al que conocí cuando estabas destinado en la OCDE en París en el año 2008, si la memoria no me falla. En efecto, José Manuel Álvarez es un diplomático de carrera que llega al puesto de ministro tras una variada y brillante trayectoria profesional y contando con una potente formación, siendo licenciado en Derecho y diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Deusto y experto en gestión cultural en el exterior. Álvarez ha tenido en la carrera diplomática varios distintos importantes en el área de cooperación al desarrollo y de África subsahariana. Ha sido cónsul en Bogotá, embajador en París, responsable de internacional, incluyendo el G20,
y Unión Europea en la presidencia del Gobierno, con rango de secretario general y coordinador de los programas de política exterior del PSOE. Cito estos hitos de su trayectoria, y no son los únicos, no porque sea lo que se espera de una presentación, sino porque pone de relieve su profundo conocimiento de la materia y del ministerio que dirige, en sus tres vertientes, la de la política exterior, la de Unión Europea y la de cooperación al desarrollo. Empezando por lo último, ha sido en el ministerio durante 5 años responsable precisamente de África subsahariana, además de vicepresidente del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. Es importante destacar, ya antes de ser ministro, su labor como asesor directo del presidente Pedro Sánchez en las cumbres europeas entre mayo de 2018 y febrero de 2020, importante experiencia en lo que se refiere a su cargo de ministro, no solo de Asuntos Exteriores, sino también de Unión Europea. Su etapa de ministro hasta la actualidad se ha caracterizado por la gestión de muchas crisis internacionales. Al momento de acceder al cargo, en julio de 2021, nos encontrábamos todavía en plena pandemia, pero también con una crisis bilateral abierta con Marruecos, y a las pocas semanas de su llegada al cargo se produce la caída de Kabul, en Afganistán. Al contrario que otros países, incluso podríamos citar el más relevante en aquel escenario, España había alertado ya el 15 de julio a la colonia española de que abandonaran el país, por lo que un mes después, al producirse la entrada de los talibanes en Kabul, solo quedaban en el país, al momento de la evacuación, 5 nacionales. Una evacuación modélica, incluyendo la de nuestros colaboradores afganos, y que llevó al alto representante Josep Borrell a pedir que España albergara el centro de primera acogida en Torrejón de Ardoz. En febrero de 2022 se produce además la invasión rusa de Ucrania. España, con Pedro Sánchez y Álvarez al frente, ha destacado por 2 cosas. Una absoluta firmeza frente a Putin, lo que no ha sido el caso en todas las situaciones, concretada desde el principio de la agresión con el envío de fuerzas españolas a la cuenca del Mar Negro y de armamento a Ucrania, y un activismo por la unión de la energía en Europa, reclamando una nueva interconexión con Francia y que se acaba de concretar en el último Consejo Europeo. Esta oportunidad la había identificado ya el ministro en marzo, al poco de la invasión, y también hemos visto cómo Europa acaba de vindicar la posición española con relación al tope del precio del gas para contener la inflación de los precios de la energía. El presidente del Gobierno y su ministro de Exteriores se anotaron también un éxito importante con la cumbre de la OTAN en Madrid. Esta fue un logro logístico y diplomático, tarea nunca fácil de organizar una cumbre de estas dimensiones, pero sobre todo político, con la confirmación del apoyo occidental a Ucrania, el refuerzo del flanco oriental, pero también del flanco sur, con la mención de Ceuta y Melilla, y la aprobación del nuevo concepto estratégico que pasará a ser conocido en el futuro como Concepto de Madrid, además de la invitación formal a Finlandia y Suecia para la adhesión. Me parece importante destacar el papel de España en la OTAN porque confirma que España está plenamente insertada, sin falsos dilemas, en la comunidad europea y transatlántica, además de la iberoamericana, la mediterránea, la internacional o la propia global en el seno de las Naciones Unidas. En clave de futuro, me parece un gran acierto que José Manuel Álvarez haya empezado a preparar desde hace ya un año nuestra próxima presidencia de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023. Será sin duda un momento clave para España y Europa, ya que será la última presidencia antes del periodo electoral europeo y tras una presidencia sueca sobre la que las expectativas, me permito decir, han caído a plomo tras la formación de un gobierno apoyado desde el exterior por la ultraderecha. De las futuras prioridades de la presidencia española de la Unión Europea, igual el propio ministro nos adelanta algo, pero preveo que importantes dosieres como la consolidación del Plan de Recuperación Europeo, la guerra en Ucrania, la agenda social, la Unión por el Mediterráneo o la propia reforma de las instituciones podrían requerir su atención. En todo caso, estoy seguro de que Pedro Sánchez y José Manuel Álvarez harán más líder a Europa
a España en Europa con ocasión de esta presidencia, pero que también nos dejarán una Unión más social, más ecológica, más soberana, en definitiva, más federal, fuerte y respetada en el mundo. Gracias, Domènec Ruiz, eurodiputado. Recuerden que tras la intervención inicial del ministro pueden formular preguntas por escrito utilizando las cartulinas que hemos depositado sobre sus mesas. Les rogamos que una vez escrita la pregunta las entreguen a nuestras azafatas para hacérnoslas llegar y que el ministro las pueda responder. Tiene la palabra el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez. Buenos días, y siempre es grato venir a una ciudad como Alicante, una ciudad en la que da igual que sea octubre, noviembre o diciembre, uno tiene siempre la impresión que el clima es de verano y que además, como bien decía mi buen amigo Domènec, está unida a muchos veranos de mi infancia y mi adolescencia y por lo tanto a muy buenos recuerdos en la playa del Postiguet o en las calles de Alicante. Sí quiero tener al inicio un recuerdo para la nueva víctima de la violencia de género, una lacra contra la que luchamos y tenemos entre todos que erradicar, que se ha producido en Alcoy. Y yo creo que eso es algo que nos conmueve a todos, no solo en Alcoy, en la provincia, sino en toda España. Es muy agradable para mí estar aquí en Casa del Mediterráneo, donde su director, su nuevo director, aunque ya no es tan nuevo, mi buen amigo Andrés Perelló, al que yo ya conocí siendo embajador en la UNESCO y tuve pruebas de su profesionalidad y de su dinamismo cuando consiguió en muy poco tiempo que toda la zona Recoletos, Parque del Retiro, se convirtiera en patrimonio de la UNESCO. Yo ya sabía que él iba a darle una nueva vida a esta casa, que es fundamental para el ministerio que yo dirijo, para el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y por eso los presupuestos generales del Estado que están en estos mismos momentos en el Congreso siendo tramitados, hay un incremento de 200.000 euros para darle todavía más fuerza, más empuje, mayor viabilidad a esta casa del Mediterráneo. Y es que Alicante es una ciudad fundamental para el ministerio que yo dirijo y para el Gobierno de España. Es fundamental porque Alicante es, sin duda, una de las grandes capitales que tiene el Mediterráneo y la capital del Mediterráneo para España. Por eso está esta casa aquí, por eso hacemos una apuesta por la casa. Pero además, en Alicante, como en muy pocos sitios en España, se puede vivir, se puede ver, y cada uno de ustedes comprenden ese doble alma que tenemos todos los españoles, un alma que es europea. Aquí está la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, que yo visitaré al terminar aquí este desayuno, y ese alma mediterránea que nos une con muchos otros países europeos, pero también con países en la orilla sur, cuyo bienestar, cuyo futuro está indisolublemente unido a nosotros. Y la pujanza exportadora de esta ciudad hace que, sin la proyección de Alicante, no se pueda entender la proyección de España. Y te quiero agradecer, Domènec, tus palabras, que son las palabras de un buen amigo, pero aunque sea amigo, no creo que sea subjetivo diciéndoles que tienen muchísima suerte los alicantinos teniendo un eurodiputado con unas ideas europeas, con unas ideas de futuro, especialmente en estos momentos tan difíciles en Europa, en el contexto internacional, como las tiene el eurodiputado Domènec Ruiz de Besa. Pero además les confirmo que Domènec es un auténtico patriota alicantino y allí donde va, pasea su ciudad y su provincia y defiende con uñas y dientes, como debe ser de un buen eurodiputado, a su tierra. Y sobre todo agradezco al periódico
informaciones que me haya invitado, a través de Domenech, a este foro. Porque yo creo que foros como estos, en estos momentos tan convulsos, en los que tenemos un desafío externo tan importante como el que plantea Vladimir Putin en Ucrania, y que es un desafío a los propios valores que componen Europa y que nos han dado las mayores décadas de prosperidad y de estabilidad, es especialmente bienvenido. Porque de este desafío, de sus consecuencias económicas y sociales, igual que la salida definitiva de las consecuencias económicas y sociales de la crisis del COVID-19, solo saldremos todos juntos. Solo saldremos a través del diálogo, unidos los socios europeos, pero unidos también los españoles, con alianzas entre el sector público y el sector privado, y estando unidos en torno a nuestros valores y nuestros objetivos. Y es que desde el mismo día 24 de febrero, el día en el que se produjo esa agresión ilegal, injusta, injustificada de Rusia a Ucrania, lo que está en juego no es solamente la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, que ya de por sí sería suficiente para poner pie en pared. Lo que está en juego es el enfrentamiento de dos modelos. Un modelo que es en el que creemos nosotros, un modelo que es el que tiene los valores que están en la base de la construcción europea y que mira hacia el futuro, que cree en la democracia, en la pluralidad, en la diversidad, que cree en la paz y que erradica la guerra de Europa como forma de resolver conflictos entre Estados. Y hay otro modelo que es el que representa Vladimir Putin, que es un modelo nacionalista autoritario, que no cree en la diversidad, que cree en la fuerza para resolver conflictos o para hacer avanzar posiciones, y que además mira hacia el pasado, hacia épocas de muros y de alambradas en Europa, momentos que alumbraron los momentos más oscuros de Europa, a diferencia de los valores europeos que han alumbrado los momentos más decisivos y de mayor progreso en nuestro continente. Ese es el desafío que tenemos, y ese desafío además se reproduce dentro de nuestras sociedades. Hay fuerzas políticas que están recorriendo toda Europa y que se miran en el espejo de Vladimir Putin porque comparten esas ideas de Vladimir Putin y por lo tanto rechazan las ideas de democracia, de diversidad, de pluralidad, de Estado de Derecho de Europa. Y es por eso que estos foros, donde podemos hablar, donde podemos dialogar, donde en el fondo podemos construir juntos, que es la única forma de hacer frente a esta crisis. Y es como estamos haciéndolo los socios europeos, desde el inicio, todos los europeos juntos y Europa unida a sus aliados transatlánticos naturales, en primer lugar los Estados Unidos, como se vio en la cumbre de la OTAN que se celebró aquí en España, en Madrid. Porque si vemos cómo nos enfrentamos a la crisis del COVID-19, cómo nos estamos enfrentando a este desafío de Vladimir Putin y comparamos con la crisis de 2008, vemos cómo de diferente está siendo la actitud que tenemos ante ellas. Porque en política exterior uno nunca puede escoger las condiciones que le vienen impuestas, pero siempre se puede escoger la actitud. ¿Qué distinto fue la salida de la crisis de 2008? Un cierto sálvese quien pueda, cada uno por su lado con sus propias fuerzas, a cómo nos enfrentamos al COVID-19 y cómo nos estamos enfrentando a esta crisis. Al COVID-19 todos juntos con una central de compras de material sanitario y de vacunas, creando los fondos Next Generation para poder hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la crisis y para respaldar a nuestras empresas que muy injustamente recibían el castigo del virus. A esta crisis con el mayor paquete de sanciones que jamás haya impuesto la Unión Europea, de manera solidaria, respaldando a Ucrania en su soberanía y en el respeto a su integridad territorial y rechazando completamente el chantaje gasístico al que nos somete Vladimir Putin, que ha convertido lo que debería seguir siendo siempre
un elemento comercial, energético como es el gas, en un auténtico arma para intentar doblegar nuestra soberanía. Y eso, en buena medida, se debe también al liderazgo español, al liderazgo del Gobierno de España. Porque muchas de las medidas que se han tomado en ambas crisis, los fondos Next Generation, o, como estamos viendo en estos momentos, la respuesta al chantaje gasístico de Vladimir Putin, tienen nombre español. Si tomamos en estos momentos la más necesaria, la más importante, porque en estos momentos lo que necesita Europa son dos cosas: que la paz regrese a Ucrania y, por lo tanto, al continente europeo, y que no les quepa la menor duda, todas las medidas que estamos tomando los gobiernos europeos, todas las medidas que impulsa el gobierno español, tienen como único objetivo ese: que la paz regrese a Ucrania y, por lo tanto, a Europa lo antes posible. Las sanciones económicas es el único objetivo que tienen. La entrega de material militar es el único objetivo que tienen. Todo el apoyo económico que se le está dando a Ucrania es el único objetivo que tienen. Todas esas medidas se inician también con el liderazgo español, y todas las propuestas energéticas que hoy, estos mismos días, está tomando Europa, empezaron siendo medidas españolas, se convirtieron en medidas ibéricas y ahora son medidas europeas. Todas las pistas que España puso encima de la mesa, las interconexiones gasísticas, para que la solidaridad española, que tiene la mayor capacidad de Europa, casi el 40% de la capacidad de regasificación GNL en Europa, se pueda poner a disposición de aquellos países que están siendo abominablemente chantajeados por Vladimir Putin a través del suministro de gas. Y recientemente se ha tomado la decisión de completar las interconexiones entre Barcelona y Marsella, y va a ser en esta ciudad precisamente donde se establezcan las condiciones y se haga el contorno definitivo de cómo va a ser esa interconexión, y eso demuestra también la apuesta que hace el Gobierno español por Alicante, porque aquí va a tener lugar una importantísima reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de los 9 países del Mediterráneo de la Unión Europea el próximo 9 de diciembre, y será en los márgenes de esa reunión donde se tomarán esas decisiones, porque nuevamente esta es nuestra capital del Mediterráneo. Igual que el tope del precio del gas, que empezó siendo una propuesta española para ser ibérica y ahora, a través de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se ha convertido en una propuesta europea, o la apuesta por las renovables, que el Gobierno de España lleva muchísimos años haciendo y se inicia ya en la anterior etapa de gobiernos socialistas en el Gobierno central, y que hoy en día todos sabemos que es la forma definitiva de liberarnos de ese chantaje gasístico al que estamos siendo sometidos. Y en estos momentos en los que se necesita liderazgo, liderazgo europeo, liderazgo comprometido con los valores europeos, como lo está el Gobierno de España, precisamente se acerca la presidencia española de la Unión Europea. Estamos a muy pocos meses de que esta tenga lugar, será a partir del 1 de julio del año que viene, en el segundo semestre del año que viene. Esta comunidad autónoma, la Comunidad Autónoma de Valencia, va a acoger uno de los consejos europeos informales. Será en la ciudad de Valencia y va a ser el de comercio, precisamente, porque esta tierra está íntimamente unida al comercio, y aquí vendrán todos los ministros de comercio de la Unión Europea a Valencia. Pero además les anuncio que aquí en Alicante tendrá lugar una de las reuniones, no de los consejos europeos informales, pero sí de las otras reuniones de la Unión Europea, en una fecha a definir con las autoridades locales. Porque es importante, y esa es la primera decisión que hemos tomado organizando la presidencia de la Unión Europea, y yo como ministro de la Unión Europea encabezo el comité que lo está organizando, que Europa se acerque a toda la diversidad y toda la pluralidad de España, y que los españoles nos acerquemos también a la realidad de la Unión Europea, y por eso todas las comunidades autónomas van a acoger consejos informales y reuniones de la Unión Europea, porque queremos que la presidencia española de la Unión sea, como lo fue la reciente cumbre de la OTAN, un proyecto de país y un éxito de país, en el que todos estemos comprometidos. El Gobierno central, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, los ciudadanos.
Será un momento histórico como lo fue la cumbre de la OTAN. Hace muchos años, hace más de 10 años que tuvo lugar la anterior presidencia española de la Unión, y pasarán por lo menos 15 años, si no hay ampliación, y seguro que habrá ampliación de la Unión Europea, hasta que España acoja otra presidencia. Y esa presidencia, no podemos hacernos ilusiones, estará marcada, sin duda, por la guerra de Ucrania y sus consecuencias económicas y sociales. Y por eso se espera de los españoles, y yo estoy seguro que lo vamos a hacer, que demos lo mejor de nosotros mismos en esos momentos. Se espera que tengamos un liderazgo para impulsar la paz definitivamente en Ucrania y en Europa, para terminar de consolidar la reforma del mercado energético europeo, que es absolutamente fundamental. Si algo nos está demostrando esta crisis gasística con Rusia, es cuáles son nuestras vulnerabilidades. Europa no puede volverse a encontrar en esta situación nunca más. Nuestro bienestar, nuestra prosperidad, nuestra tranquilidad, no podemos dejarla en manos de terceros y abrir la puerta a que nos chantajeen en cualquier momento. Europa necesita una autonomía estratégica, y por esa autonomía estratégica va a apostar la presidencia española de la Unión Europea. Será una autonomía estratégica abierta. Europa no puede ser un continente replegado sobre sí mismo, autárquico, pero sí tenemos que tener claro cuáles son aquellos cuellos de botella que nos hacen vulnerables. Y no vamos a escatimar esfuerzos por resolverlos para no encontrarnos en esta situación nunca más. Y vamos a seguir avanzando en otros dosieres de los que se espera mucho del Gobierno español. El Pacto de Migración y Asilo, que los españoles y, por supuesto, una tierra como Alicante conoce de primera mano, porque somos un país de primera entrada en materia migratoria. Y además los españoles sabemos cómo gestionar un fenómeno, cómo conseguir que el Mediterráneo no sea año tras año la tumba de miles de personas que lo único que buscan es desesperadamente mejorar su vida. Y lo estamos demostrando en estos momentos en los que todas las rutas migratorias, todas, se incrementan masivamente. La de los Balcanes, por ejemplo, se ha triplicado desde el inicio de la guerra de Ucrania. Solo una ruta migratoria baja con fuerza, y es precisamente la que tiene como primera entrada España. Se coja cualquier punto de entrada el que se coja, estas costas, las costas de Andalucía, las de Canarias o Ceuta y Melilla. Y eso es precisamente por esos partenariados que tenemos con los países de tránsito y origen, y por la apuesta decidida por el desarrollo de los países emisores de migración irregular. Por eso hay en estos momentos una nueva ley de cooperación al desarrollo en el Congreso que pone al Sahel como región prioritaria, y por eso en los anteriores presupuestos generales del Estado, en estos se incrementará también, se ha incrementado la ayuda oficial al desarrollo en casi 400 millones de euros, recuperando una destrucción sistemática de una década de la ayuda oficial al desarrollo española. Pero vamos a mirar también hacia afuera, porque la voz de Europa se tiene que oír con fuerza en el mundo. Y hay dos regiones que España conoce especialmente bien: América Latina y precisamente el Mediterráneo. Con América Latina vamos a diseñar una cumbre entre los jefes de Estado y de Gobierno de ambas regiones, de Europa y de la CELAC, de América Latina, para que se cree un programa de trabajo con financiación europea y para que Europa mire de nuevo a una región que es sin duda la más eurocompatible de todo el planeta, que es América Latina, y que Europa ha dado por supuesta durante mucho tiempo, o que incluso le ha dado la espalda. Y también vamos a relanzar el diálogo euromediterráneo. En España tenemos la sede de la Unión por el Mediterráneo en Barcelona, y a finales de noviembre habrá una nueva reunión ministerial. Alicante tiene que ser una ciudad y una provincia fundamental en el relanzamiento de ese diálogo euromediterráneo, y también me reunía en Córdoba el viernes con los embajadores de todos los países árabes acreditados en España. Vamos a relanzar el diálogo euroárabe, que es fundamental también
para el desarrollo global del Mediterráneo. Por lo tanto, nuestra presidencia llega en un momento histórico. Llega en un momento histórico para España. Siempre es un reto y un desafío. Queremos que sea un proyecto de país, pero yo creo que también es una suerte para Europa que sea precisamente en estos momentos tan complicados donde un país y un gobierno y una sociedad claramente comprometida con los valores europeos se ponga al frente de Europa en el segundo semestre del próximo año. Y yo estoy seguro que los alicantinos podremos contar con todos ustedes en este desafío para llevar a Europa todavía más lejos en torno a nuestros valores. Muchas gracias. Sí, ahora el micrófono. Ahora se me escucha, sí. Bueno, mientras microfonan ahora al ministro para responder, vamos a iniciar la segunda parte de este Foro Más Europa con las preguntas. Ya les recuerdo que sobre sus mesas hemos depositado unas cartulinas para que todo aquel que lo desee pueda formular por escrito las preguntas al ministro para esta segunda parte del Foro Más Europa, como viene siendo habitual. Una vez escritas, se las pueden entregar a nuestras azafatas para hacernos llegar. Ya tenemos unas cuantas ya previstas, además de algunas más que llegaron por mail, por el correo electrónico. Perfecto, muchas gracias, ministro. Antes que nada, muchas gracias reitero las gracias por estar en este Foro Más Europa. Le digo, ha levantado ya muchísima expectación. Y tenemos varias preguntas ya almacenadas hoy aquí y almacenadas que han venido también, como digo, por el correo electrónico. Hay una imagen que tenemos del fin de semana, una imagen que se ha repetido mucho, que es lo que ha pasado en el Congreso del Partido Comunista Chino, con esa purga o presunta purga al expresidente Hu Jintao. ¿Qué información tiene su ministerio sobre esa escena que hemos visto repetida tantas veces este fin de semana? No mucha más de la que hemos visto por digamos, las imágenes. Pero lo importante no es tanto la imagen en sí, sino el papel que juega China en estos momentos en la escena internacional. China es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y, por lo tanto, lo que todos esperamos de China, mucho más en estos momentos en los que el presidente Xi ha renovado su liderazgo y, por lo tanto, tiene un horizonte de muchos años por delante, es que juega un papel estabilizador en la escena internacional. China, por su peso demográfico, por su tamaño geográfico, por el ascendente que tiene el presidente Xi sobre el presidente Putin, por su peso económico, que es cada vez mayor, puede jugar un papel moderador y pacificador, que es a lo que está llamado por ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y eso es lo que esperamos. Hay muchos dosieres, por ejemplo el del cambio climático, claramente, que no podremos sacar adelante sin la cooperación y la colaboración de China. Y lo que yo espero, y es lo que he solicitado a, por ejemplo, mi homólogo Wang Yi en las veces que me he encontrado con él, la última vez en los márgenes de la cumbre del G20 en Indonesia, es que participe de manera positiva, de manera constructiva y de manera cooperativa en la estabilidad y en la paz mundial y también en los grandes dosieres globales, como por ejemplo el del cambio climático, sin China no lo podremos llevar adelante. Ministro, le preguntan, Alicante es la quinta provincia de España. Alicante es importante para el Gobierno porque para España es la capital del Mediterráneo. Sin la proyección exportadora de Alicante no puede entenderse la de España. Son frases textuales pronunciadas esta mañana. ¿Puede explicar entonces por qué Alicante será la provincia española
que menos inversión recibirá en los presupuestos? Sí, a esas frases yo le añadiría otra, que esa sí es del Ministerio de Asuntos Exteriores. Yo no soy el ministro de Hacienda, pero contestaré a la pregunta. Hay pocas ciudades de España que el ministro de Asuntos Exteriores tenga como un dossier de esa ciudad. Alicante es una de ellas. Porque un ministro de Asuntos Exteriores suele estar en ciudades en el exterior o en capitales en el exterior. Y hoy, por ejemplo, toda mi jornada de trabajo va a estar en Alicante. Y va a ser toda mi jornada de trabajo como ministro de Asuntos Exteriores, no haciendo otro tipo de actividades. Eso demuestra la importancia de la provincia y de esta ciudad en concreto para la proyección exterior de España. Por supuesto, no tengo ni que explicarles lo que supone la Casa del Mediterráneo y lo que va a suponer, porque tanto yo como ministro de Asuntos Exteriores, como Andrés Perelló, como director de la Casa, hacemos una apuesta a futuro e irreversible por esta Casa. 200.000 euros más de presupuesto. Y animo, porque la Casa es un consorcio, aunque el Ministerio de Asuntos Exteriores aporta en torno al 85% de su presupuesto, es un consorcio. Apuesto a aquellos consorciados que todavía no están haciendo esa apuesta por la Casa, que no están pagando sus cuotas, que lo hagan, porque esto lo tenemos que sacar adelante entre todos. Y si el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene que ser el más comprometido, les aseguro que lo vamos a ser, pero no podemos ser el único comprometido. Todo el mundo tiene que tener el mismo compromiso. Aquí hay una oficina que es fundamental para la Unión Europea y vital para la proyección de España en la Unión Europea. Y no es un azar ni es anodino que esa oficina esté aquí, que es la de propiedad intelectual, que la voy a visitar. Este es un puerto de contacto y de exportación con la otra orilla del Mediterráneo de primer orden. Aquí va a venir una importante reunión de la presidencia española de la Unión Europea. Por lo tanto, esa proyección, esa presencia de Alicante en el trabajo diario, cotidiano del ministro de Asuntos Exteriores, no es muy frecuente con otras ciudades españolas. No es la única, pero hay muy pocas. Y eso no es por mi trabajo, eso es por el trabajo de todos ustedes y de todo lo que aportan a la proyección de España hacia el exterior. Sobre los presupuestos generales del Estado, le contestaré, aunque, como le digo, no es mi tema directo y, por lo tanto, es la ministra de Hacienda la que, desde luego, se está ocupando al respecto. Yo creo que piensen la cantidad de alicantinos que se van a beneficiar de los presupuestos generales del Estado. Estamos hablando de miles y miles de pensionistas que se van a beneficiar de la revalorización del 8,5% de sus pensiones, de miles y miles de alicantinos que se van a beneficiar del incremento igual al IPC del ingreso mínimo vital, de miles y miles de alicantinos que se van a beneficiar de la gratuidad de los rodalíes o de los trenes de media distancia, por citarles solo algunas medidas. Pero hoy, por supuesto, yo he venido aquí también a escuchar. Me voy a reunir con los empresarios de la región esta misma mañana, sobre todo para escucharles, porque como les decía en mis palabras introductorias, el contexto internacional está poniéndonos las cosas muy difíciles a los gobiernos, pero son muy conscientes que también a los empresarios, sobre todo a aquellos que dependen de manera masiva del gas, porque el chantaje gasístico de Vladimir Putin, aunque está dirigido contra países más bien del centro y del este de Europa, termina afectándonos a todos por el incremento de precios y por la inflación. Venía hablando con la delegada del Gobierno, nada más aterrizar, de lo primero que hemos estado hablando, es precisamente de eso. Y me consta que la delegada del Gobierno está en contacto con la ministra de Hacienda y con los miembros del Gobierno que más directamente están trabajando el presupuesto. Bueno, pues hay contabilizaciones que se han hecho para provincias de la Comunidad Valenciana que no son Alicante, pero que realmente el impacto es aquí, y para ver también cómo se puede, digamos, ir configurando un presupuesto que sea lo más adaptado posible a las necesidades de Alicante. Y eso es también, aunque yo no sea el ministro de Hacienda, parte de mi venida hoy aquí, de mi encuentro con los empresarios.
Usted lo ha comentado también en su intervención inicial, ha hablado de ello. Se ha alcanzado un acuerdo con Macron para sustituir el MidCat por un corredor de energía verde, acuerdo que, efectivamente, como usted ha comentado y ha recordado, se va a rubricar en esta casa, en Casa Mediterráneo, en Alicante. ¿Interesa más este giro que la apuesta por el MidCat? Al final, lo que España puso encima de la mesa parecía un poco absurdo, que siendo España un país que roza casi la mitad de la capacidad de regasificación de GNL en Europa y que, por supuesto, como país solidario europeo, que siempre nos gusta jugar europeo, jugar unidos, jugar juntos, porque, insisto, es la única forma de salir de esta crisis. Saldremos antes, saldremos en mejor forma y saldremos dejándonos menos gente atrás, como hicimos en el COVID. Si no, comparen lo que se tardó en salir de la crisis de 2008 y cuánta gente quedó al borde de la carretera. Lo que era importante era poder hacer esa interconexión y que esa interconexión sea una interconexión que nos sirva tanto para el corto plazo como para el largo plazo, tanto para compensar las necesidades gasísticas en estos momentos como para el largo plazo cuando queramos ir hacia energías como puede ser el hidrógeno verde, que nos den otra alternativa al chantaje gasístico al que estamos siendo sometidos. Y se ha encontrado, se ha decidido que la forma más fácil, más sencilla, es esa conexión. Porque lo importante al final es que el gasoducto ibérico pueda estar en contacto con el gasoducto centroeuropeo y que no funcionemos como dos esquemas distintos. Porque al final lo que todos tenemos claro es que hay que recomponer el mercado energético europeo. Como les indicaba, una cosa está clara, Europa no volverá a estar en una situación como esta nunca más. Y para eso hay que empezar a trabajar desde el principio. Y a mí lo único que me ha sorprendido de todo este debate, que muy rápidamente Portugal lo aceptó, de ahí pasó Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión a abanderarlo y hoy todos los países, incluido Francia, lo aceptan, es que aquí en España, por ejemplo, el Partido Popular lo rechazara y que se quedara fuera del consenso europeo, pero incluso fuera del consenso de su propia familia política, porque Ursula von der Leyen, que es de la familia del Partido Popular Europeo, sí lo veía claro. Y yo espero que lo antes posible el Partido Popular vuelva al consenso europeo, porque es lo mejor para los españoles y para los europeos. A raíz de eso también le preguntan, precisamente dicen, ¿cómo cree, señor ministro, que afectará a las exportaciones de las empresas españolas en 2023, teniendo en cuenta la inestabilidad actual del mercado, inflación, guerra y, por consecuencia, la subida de precios y la pérdida del poder adquisitivo de los clientes? Bueno, es evidente que esta es una crisis mundial, como la fue la del COVID-19. Y de la guerra brutal e ilegal en Ucrania, esta es la guerra de un solo hombre, solo una persona la ha querido, que es Vladimir Putin. Ni el gobierno de España, ni el gobierno de la Unión Europea, ni la OTAN, ni los aliados de la OTAN han querido esta guerra, ni han empujado a nadie a esta guerra. Hemos estado en la mesa del diálogo y la negociación, donde seguimos sentados esperando que Rusia vuelva algún día, y desde luego todo lo que hacemos tiene como objetivo limitar la capacidad de Vladimir Putin para seguir adelante con su guerra y que la paz regrese lo antes posible. Por lo tanto, eso es importante recordarlo, aunque todos ustedes lo saben. Pero dicho esto, nosotros, desde el primer momento, consejo a ministro tras consejo a ministro, estamos creando un escudo social para los españoles y para proteger también a nuestras empresas. Lo hicimos durante el COVID-19 y lo seguimos haciendo en esta crisis también. No podemos prometer que Vladimir Putin, y no podemos ser optimistas al respecto, diga a los soldados rusos que regresen dentro de las fronteras de la Federación Rusa, de donde nunca debieron de salir, pero lo que sí le podemos garantizar con hechos, y lo están viendo, igual que ocurrió durante la crisis del COVID-19, es que junto con nuestros socios europeos vamos a proteger a los españoles y a las empresas tanto como sea necesario.
Precisamente, siguiendo con la guerra de Ucrania, le preguntan, Rusia acusa a Ucrania de provocar con la llamada bomba sucia. ¿Cómo valora esa acusación? ¿Es una excusa de Putin para generar miedo? ¿Ese miedo al conflicto nuclear está justificado? ¿Estamos en otra etapa en la guerra de Ucrania? Bueno, es parte de la irracionalidad, por decirlo suavemente, de Vladimir Putin. Es una nueva provocación más por parte de Vladimir Putin, como lo han sido los simulacros de votación que han llevado a una anexión completamente ilegal y contraria a la Carta de Naciones Unidas del 15% del territorio de Ucrania, o como intentar justificar lo que es una guerra ilegal de agresión como una forma de proteger a una población rusa de los nazis. No le doy ni la más mínima credibilidad, ni yo ni ninguno de mis colegas europeos. Es cierto que los dirigentes rusos flirtean con la idea del arma nuclear, pero no hay que angustiar inútilmente a los españoles y a los europeos. En estos momentos no hay ningún indicio de que eso sea así. Ante lo que estamos es ante el recrudecimiento de una guerra convencional a escala masiva, en el cual Rusia no hace diferencias entre objetivos militares y objetivos civiles, en el cual sistemáticamente se está intentando dejar sin calefacción y sin luz para lo que se prevé que será un invierno muy, muy duro para los ucranianos, y en el que vemos cómo misiles, drones aparecen como forma sistemática de destrucción y de aterrorizar a la población civil. Por lo tanto, eso es ante lo que estamos, ante una escalada en una guerra convencional, pero nada indica que vaya a haber el uso de un arma nuclear en estos momentos. Tenemos varias preguntas también relacionadas con la crisis con Argelia. Señor ministro, como podrá imaginar, la primera dice, ¿a qué se debió el cambio de postura del Gobierno de España respecto al conflicto del Sáhara y las formas, un viernes por la tarde, haciendo pública a Marruecos una carta en pleno escándalo Pegasus? Bueno, nosotros lo que siempre hemos buscado es desencallar un conflicto que dura ya medio siglo. Y tenemos una gran oportunidad con el nombramiento, hace más o menos un año, de un nuevo enviado personal del secretario general para el Sáhara Occidental, que es Staffan de Mistura. Yo fui el primer ministro de Asuntos Exteriores que me reuní con Staffan de Mistura, el primer ministro de Asuntos Exteriores en el mundo. Y muy probablemente sea el que más veces le he visto, la última hace 2 o 3 semanas, más o menos. Y lo que estamos es detrás de él, apoyándole a él, porque es Naciones Unidas quien tiene que poner la solución a ese conflicto. Pero lo que sí tenemos muy claro es que si la comunidad internacional no actúa, ese conflicto puede durar 50 años más. 50 años, medio siglo, con un conflicto completamente encallado. ¿Se calibró, ministro, lo que eso suponía en las relaciones con Argelia y en la respuesta a este país del que Alicante dista a 300 kilómetros y su repercusión en la llegada del gas a Argelia y en las relaciones empresariales y comerciales? Bueno, nosotros con Argelia lo que queremos es exactamente lo mismo que queremos con el resto de nuestros vecinos y lo mismo que queremos con el resto de los países árabes. Y es que nuestras relaciones estén basadas en la amistad que los españoles profesamos a los argelinos, y yo creo que eso es algo que se siente especialmente en una ciudad como Alicante. Pero me atrevo a decir la misma amistad que yo estoy seguro que el pueblo argelino profesa al pueblo español, y yo creo que aquí muchos de ustedes son muy conscientes de eso. Y que esa relación se base no solamente en la amistad, como hacemos con todos nuestros vecinos y con todos los países árabes. Hace un mes me reuní en Madrid con el secretario general de la Liga Árabe y con todos los embajadores árabes acreditados en Madrid, y eso lo constatábamos. Y el mundo árabe espera mucho, y el mundo mediterráneo, en nuestra presidencia de la Unión Europea, porque saben que somos un país cercano, amigo, que va a empujar esa agenda. Y que esa relación se base en los mismos principios que con todos nuestros vecinos. Son de respeto mutuo, de beneficio mutuo, de no injerencia
en asuntos internos, de comprender que España es un país soberano, que toma sus decisiones de manera soberana y autónoma. Eso es lo que queremos y eso es por lo que yo trabajo todos los días, con Argelia y con el resto de nuestros vecinos. Al hilo de lo que usted comenta, señor ministro, dice en Alicante, como dice usted, es especialmente sensible a la crisis diplomática con Argelia. Le preguntan cuándo se normalizarán las relaciones y le preguntan también si ayudará la visita del rey de Marruecos a Argel en la próxima cumbre árabe. Si por mí fuera la normalización, sería mañana. El Gobierno de España y yo como ministro de Asuntos Exteriores tengo la mano tendida desde el primer día. Y siempre, y aquí lo hago una vez más, reafirmamos nuestro compromiso con el Tratado de Amistad y Buena Vecindad con Argelia y con todos sus principios. Y lo que deseo, como les decía, es que esa relación se rija por esa amistad que nuestros dos pueblos se profesan. Y desde luego yo trabajo cada día para que eso ocurra lo antes posible. Yo, desde luego, el hecho de que la cumbre de la Liga Árabe en Argel sea un éxito es algo de lo que no puedo más que felicitarme y desearlo. Y que acudan todos los países a Argel. Que esa cumbre sea un éxito. Tuve ocasión en la rueda de prensa conjunta que di con el secretario general de la Liga Árabe hace un mes, donde le indicaba que tuve un encuentro con él, con el secretario general de Unión por el Mediterráneo, que es un egipcio, Nasser Kamel, y con el resto de embajadores árabes, lo dije públicamente, que yo deseaba que esa cumbre sea un éxito, porque el éxito de todos los países de la ribera sur del Mediterráneo será el éxito de España. Y desde luego nunca me encontrarán entre aquellos que desean que a nuestros vecinos del sur del Mediterráneo les vaya mal. Todo lo contrario. Para acabar con este apartado, la última pregunta dice, ¿qué podemos decir al pueblo saharaui que está decepcionado con España? Mire, como le decía, nosotros estamos junto con el enviado personal del secretario general de Naciones Unidas, Staffan de Mistura, y le vamos a apoyar en todo aquello en lo que él crea que el Gobierno de España le puede dar. Y lo he dicho muchas veces, España es el primer donante bilateral a la población de los campamentos saharauis y mientras yo sea ministro de Asuntos Exteriores eso va a continuar siendo así y este verano, después de la parálisis que se inició con la epidemia del COVID-19, se han retomado el programa de vacaciones en paz para que los niños saharauis puedan venir con sus familias españolas. Eso es lo que demuestra nuestro talante. Volkswagen, como sabe, ha desafiado a España exigiendo más ayudas para mantener el plan de Sagunto. ¿Está en peligro la gran factoría de baterías en terreno valenciano? El Gobierno de España ha hecho un esfuerzo, y yo creo, no soy el ministro de Industria, pero sí he venido en el mismo avión que la ministra de Industria, que está precisamente en esta tierra también, precisamente para tratar ese tema, entre otros. Ha hecho, yo creo, que el mayor esfuerzo que se ha hecho nunca con un proyecto de este tipo. Son ya 2.000 millones de euros. El Gobierno de España ha cumplido todo aquello que estaba previsto y, desde luego, eso demuestra la apuesta de futuro que hacemos por esa gigafactoría. ¿Qué postura tiene respecto a lo que está ocurriendo en Irán con esas protestas por la muerte de la joven Mahsa Amini el pasado 16 de septiembre? ¿Desde España o desde la UE, qué se puede hacer más allá del reproche? Bueno, yo creo que mi postura personal y la postura del Gobierno es muy conocida. Fui uno de los primeros ministros de Asuntos Exteriores en el mundo en convocar al embajador iraní para trasladarle lo inaceptable de esta situación, mi admiración y la admiración del Gobierno de España por las mujeres iraníes, por su lucha, que los derechos de las mujeres son evidentemente derechos humanos y que la violencia que se estaba empleando contra mujeres y hombres que se manifestaban pacíficamente era absolutamente desproporcionada y tenía que cesar inmediatamente. Y esa sigue siendo la posición del Gobierno de España. En el último Consejo de Asuntos Exteriores, todos los ministros de la Unión Europea, liderados por Josep Borrell, el alto representante, hemos tomado un primer
paquete de sanciones a Irán por esta situación. Y desde luego, si no remite, y no pararemos de denunciarlo, seguiremos tomando sanciones al respecto. Recientemente, el ministro de Exteriores de la Unión Europea se ha mostrado crítico con la clase diplomática, a la que ha acusado de estar más pendiente de las fiestas que de realizar su trabajo. ¿Comparte ese análisis de Borrell? Mire, yo tengo la suerte de contar con un formidable equipo humano en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Yo no podría desarrollar el trabajo que estoy desarrollando en probablemente la etapa internacional más convulsa desde la caída del muro de Berlín, con la crisis de Afganistán, la crisis con Marruecos, la crisis de Ucrania, si no fuera por 5.500 mujeres y hombres que componen el Servicio Exterior de España y que son de primerísimo nivel y que tienen un compromiso con el servicio público y con la defensa de los intereses y los valores de España únicos. Por lo tanto, yo solo puedo tener buenas palabras hacia el Servicio Exterior de España. ¿Qué valoración hace, ministro, de la crisis política que está sacudiendo Reino Unido? Liz Truss, antes de ser primera ministra, era la ministra de Asuntos Exteriores del Reino Unido y yo compartí muchas horas de diálogo con ella para construir y llegar a ese acuerdo que construya una gran zona de prosperidad compartida entre Gibraltar y el campo de Gibraltar, y lo sigo haciendo con su sucesor. Y hace 2 semanas estuve en Oxford hablando de eso y eso es algo que avanza bien y a buen ritmo. Yo, por supuesto, los británicos es un país soberano para tomar las decisiones que considere. Liz Truss, a la que le deseo, porque tengo una simpatía humana y personal por ella, tengo muy buenos recuerdos de ella como ministra de Asuntos Exteriores y comprendo lo difícil que es el trabajo de ser ministro de Asuntos Exteriores en el Reino Unido, porque yo lo soy aquí en España y es un contexto internacional muy difícil y por lo tanto ella tomó una decisión personal. Espero, le deseo lo mejor humanamente, pero si me permiten una reflexión más amplia, y visto que aquí, por ejemplo, el Partido Popular habla de bajadas temerarias de impuestos alegremente y critica el escudo de protección social del Gobierno de España, bueno, allí una decisión en los primeros días de la primera ministra británica, que fue una bajada masiva de impuestos, puso en peligro la propia moneda del Reino Unido, que es una moneda muy fuerte, la libra, y obligó al Banco Central de Inglaterra a intervenir porque la moneda se iba y ha terminado en una crisis política que va a llevar a un cambio de primera ministra. Y en lo bilateral, el Reino Unido es un socio de primer orden, para España y para la Unión Europea. Hay 400.000 británicos viviendo en España y casi otros tantos españoles viviendo en el Reino Unido. Aquí hay muchos de ellos, en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante, y son gente que participa activamente del desarrollo y del bienestar de nuestro país, como lo hacen los españoles en el Reino Unido. Miles de estudiantes españoles van al Reino Unido y muchos vienen también a España todos los años. Es un socio comercial de primer nivel, un inversor de primer nivel, y nosotros en el Reino Unido. Y en estos momentos de desafío a nuestra seguridad, a la seguridad euroatlántica, el Reino Unido sigue siendo un socio de primerísimo orden dentro de la OTAN. Por lo tanto, yo lo único que deseo es pues que el Reino Unido escoja su primer ministro lo antes posible, porque vamos a seguir trabajando muy estrechamente con ellos. Como ramificación de esto, de este argumento que acaba de decir, señor ministro, le dicen cómo ve el futuro, le preguntan cómo ve el futuro de la colonia británica que está asentada en Alicante. Bueno, yo el mensaje que quiero trasladar a la colonia británica en Alicante es que estamos encantados de que estén aquí con nosotros, queremos que sigan con nosotros y a pesar del Brexit, nuestro deseo es que su vida se vea lo menos trastornada, que cambie lo menos posible. Y eso es parte del diálogo que yo tengo con mi colega británico, el establecer un marco que les dé seguridad, que sea predecible y les permita estar con tranquilidad y continuar con sus vidas con el menos trastorno posible tras el Brexit. Eso sí, necesitamos que exactamente lo mismo ocurra para los españoles en el Reino Unido,
que el mismo trato que damos aquí a los ciudadanos británicos se les dé a los españoles en el Reino Unido, aquellos que decidieron emprender su vida en lo que era un país europeo, de la Unión Europea, y de repente de la noche al día se encontraron que ya estaban fuera de la Unión Europea. De la misma forma que lo que queremos es crear esa zona de prosperidad compartida en Gibraltar y el Campo de Gibraltar. Cambiamos de asunto. Ministro, Luis Almarcha le pregunta, tras el Brexit, Polonia, Hungría socavan los principios de la Unión Europea. Suecia vira a la ultraderecha, el neofascismo se impone en Italia, la ultraderecha asciende en Europa y atenta contra todo principio de hospitalidad. Se pregunta, ¿hacia qué Europa unida o Estados Unidos de Europa caminamos? Tenemos un desafío, eso es evidente. Tenemos un desafío a las puertas de Europa, que se llama Vladimir Putin, pero tenemos un desafío dentro de nuestras sociedades, de aquellos que se miran en su espejo. Lo decía en mis palabras introductorias. De aquellos que no creen en la pluralidad y en la diversidad, de aquellos que no creen en la democracia, de aquellos que creen que la fuerza puede ser una forma de resolver conflictos. Y a eso tenemos que hacerle frente. Y por eso, aquellos que creemos en los valores europeos, tenemos que agruparnos, todavía con más determinación que antes. Eso es lo que estamos haciendo en Bruselas, Consejo Europeo tras Consejo Europeo. No solamente por una cuestión de valores en el sentido de principios, que también, sino porque esos valores, esos principios, que nadie se llame a engaño, son la base de la paz y la prosperidad de la que goza Europa. Y sin esos principios volveríamos a tiempos muy oscuros en Europa. Y a mí lo que me sorprende es que haya fuerzas políticas que se pueden reclamar de los valores europeos, pero que después no tienen ningún problema, ninguno, en formar gobiernos, si es necesario, con las fuerzas de extrema derecha. Porque las fuerzas de extrema derecha ya han escogido y las tenemos claras. Pero a quien hay que cerrar la puerta también es a aquellos que van a traer de su mano a las fuerzas de extrema derecha reclamándose de los valores europeos. Al hilo de esto, también le preguntan, ¿tienen los países europeos una política común que haga un frente común contra el avance de la ultraderecha? Bueno, yo creo que la solidez en torno a los valores europeos está fuera de toda duda. Y la Comisión Europea está siendo muy clara y muy explícita cada vez que hay una separación de esos valores europeos. Por lo tanto, sí, la política está clara, pero igual que la democracia, no es algo que un día se instala ya para siempre. Hay que defenderlos permanentemente. Volviendo por un momento, ministro, a la crisis del Reino Unido, le preguntan también cómo está la negociación de la frontera con Gibraltar, Unión Europea, España evidentemente, ¿cómo nos puede afectar la crisis actual de los conservadores? Bueno, estas crisis lo que hacen es retrasan un poco, evidentemente, porque el tiempo que se resuelven las crisis, evidentemente es tiempo en el que uno no puede continuar negociando al mismo ritmo, igual que el COVID-19 supuso un parón en ese diálogo. Además, todo lo que toca al Brexit siempre supera el marco temporal. Pero lo que sí es cierto, yo estuve hace un par de semanas en Oxford, en las tertulias hispano-británicas, y tuve mi primer encuentro con el nuevo ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido. Y su espíritu fue el mismo que el que tenía Liz Truss cuando era la ministra de Asuntos Exteriores. Esa voluntad de llegar a un acuerdo para esa zona de prosperidad compartida. En cualquier caso, yo sí puedo hablar en nombre del Gobierno de España. El Gobierno británico tomará sus decisiones finales. El Gobierno de España ha puesto un acuerdo encima de la mesa. Un acuerdo equilibrado. Un acuerdo para construir esa zona de prosperidad compartida. Un acuerdo para eliminar muros, barreras, que es lo que necesita el mundo hoy en día. Y yo veo al Reino Unido en ese espíritu, en el espíritu de alcanzar ese acuerdo, que yo creo que va a ser mutuamente beneficioso para España y para el Reino Unido y, por supuesto, para todos los habitantes de Gibraltar
y el campo de Gibraltar, que es al final lo que me guía. Lo que me guía es el interés de esos 270.000 españoles que viven allí. ¿La Unión Europea ha proyectado algún convenio con los países del norte de África para invertir en energía solar que pueda ser suministrada a Europa, ya que allá también hay mucho sol y podría ayudar a bajar los costes de aquí? Sin duda, esa es una de las pistas para superar la crisis energética. Y los países del norte de África, y eso en la próxima reunión de Unión por el Mediterráneo a finales de noviembre, es un tema que va a estar muy presente y yo mismo lo pondré encima de la mesa. Pero una tierra como Alicante está especialmente bien preparada para avanzar en esa senda. Y lo que yo sí tengo claro es que todo lo que sea beneficioso para el norte de África va a ser beneficioso para España. Evidentemente, para la Comunidad Valenciana, Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla, mucho más que para otras comunidades autónomas. Cuando vemos la nueva etapa de relaciones con Marruecos, por ejemplo, vemos que evidentemente, la cooperación siempre es mucho más importante que la confrontación, siempre es mucho más beneficiosa. En esta nueva etapa con Marruecos, digo Marruecos porque es el principal mercado de exportación de la Comunidad Valenciana y de la provincia de Alicante. El comercio ha crecido un 30%, alcanzando cifras históricas nunca vistas. Ha aumentado en lo que llevamos de año 2.000 millones de euros, alcanzando los 7.000 millones de euros. Y el comercio de la provincia de Alicante con Marruecos se ha incrementado en un 27%. Siempre fue el primer mercado de exportación, pero ahora además arranca con fuerza. Eso es beneficioso para Alicante, para España, también para Marruecos, porque ayudamos a su desarrollo integral. Se ha recuperado la conectividad marítima completa entre España y Marruecos. Y eso ha hecho que un puerto como el de Tarifa, que estaba languideciente, o un puerto como el de Algeciras se han vuelto a dinamizar. Y el retomar la operación Paso del Estrecho ha supuesto este año para España 1.300 millones de euros. O como les decía, todas las rutas migratorias, todas en Europa, están creciendo de manera exponencial. Pero hay una que cae, que es la que tiene como destino final España, nuestras costas. Eso lo saben muy bien ustedes, los canarios, los andaluces, los ciudadanos de Ceuta y Melilla. Eso es gracias a esa cooperación con Marruecos o la reapertura de la frontera que ha permitido en Ceuta y Melilla, que ha permitido que se reencuentren tantas familias. Por lo tanto, eso es mutuamente beneficioso. Y si me lo permiten, yo lo que tampoco comprendo ahí es esas críticas que vierte el Partido Popular a esa relación mutuamente beneficiosa con Marruecos. ¿Qué les molesta? ¿Qué les molesta de que la provincia de Alicante exporte un 27% más este año que el anterior hacia Marruecos? ¿Qué les molesta de que se haya retomado la conectividad marítima con Marruecos? ¿Qué les molesta de que la operación Paso del Estrecho, que deja 1.300 millones de euros en España, se haya retomado? ¿O de que se haya reabierto la frontera en Ceuta y Melilla y se hayan reencontrado familias? Ministro, le pregunto también si existe alguna fórmula para acabar con las mafias de la inmigración. Fórmula como tal, una fórmula que termine con ellas, no, por lo siguiente. Pero sí que hay una fórmula para gestionarlo. España, como frontera exterior de la Unión Europea y por lo tanto la Unión Europea, tiene la frontera más desigual del planeta, que es la que existe entre la Unión Europea y África. Se tome el criterio que se tome, sea renta per cápita, salud materno-infantil, mortalidad, pirámide de población, número de jóvenes, cualquiera de los criterios que cojamos, educación, sanitario. Mientras eso sea así, y para eso es necesario desarrollar a los países de África, seguirá habiendo miles de personas que legítimamente quieren mejorar en su vida, pero lo hacen de manera desesperada, y el Mediterráneo se convertirá año a año en la tumba de miles de ellos. Y seguirá habiendo gente desalmada, mafias que trafican con seres humanos como si fueran una mercancía. Pero sabemos perfectamente lo que hay que hacer para enfrentarse a ellos. En primer lugar, ofrecer oportunidades
a esas personas que tienen todo el derecho a querer mejorar en su vida y para los que la emigración desesperada se convierte no en una opción como podría ser para nosotros, sino en una obligación de supervivencia. Por eso los presupuestos generales del Estado el año pasado tuvieron un aumento en ayuda oficial al desarrollo de casi 400 millones. Durante 10 años la ayuda oficial al desarrollo cayó hasta ser prácticamente uno de los últimos países europeos. Y eso se ha recuperado en un único presupuesto. Este año vuelve a subir. Por eso hay una nueva ley de cooperación al desarrollo, que yo espero que recabe el mayor consenso de todas las fuerzas políticas en el Congreso, que pone el Sahel como región prioritaria para España. Y en segundo lugar, es necesario trabajar conjuntamente con los países de origen y tránsito, como hace España con Marruecos, con Mauritania, con Senegal. Yo me he desplazado a todos esos países y en todos ellos la lucha contra las mafias que trafican con seres humanos es uno de los objetivos. Hemos visto recientemente cómo se han desmantelado varias redes en la frontera entre Marruecos y España. Pero mientras la desigualdad sea la que es, esa lucha será constante, porque es un fenómeno estructural y los fenómenos estructurales no tienen solución. Se pueden gestionar, pero no solucionar. Y quien ofrezca soluciones milagrosas está engañando a los españoles. Nos acercamos a las 11. 3 últimas preguntas, ministro. Hay 2 preguntas, además, relacionadas con lugares de más allá, al otro lado del Atlántico. ¿Cómo se encuentran las relaciones diplomáticas entre España y Venezuela? ¿Qué expectativa hay con el nuevo gobierno de Colombia al ser un mandatario de izquierdas de este país? Con el gobierno, con Venezuela, lo que nosotros apostamos es por el diálogo. Y yo lo dije al poco de nombrarme ministro de Asuntos Exteriores, yo me reuniré con todos los actores venezolanos, sea el gobierno, sean los distintos partidos de oposición, porque yo no quiero decidir quién tiene que ser el presidente de Venezuela. Lo que yo quiero es que sea la democracia venezolana la que funcione y decida quién es el presidente de Venezuela. Puede haber fuerzas políticas que opten ya por un candidato. Ese tiene que ser el presidente de Venezuela. Yo no. Eso lo decidirán los venezolanos, pero lo tienen que decidir democráticamente. Y por eso el diálogo que tuvo lugar en México, que empezaba a darse en México, donde todos, oposición y gobierno, decidían dialogar, eso es lo que quiere auspiciar España. Con el presidente Petro y el gobierno de Colombia tenemos una muy buena relación. Les deseamos mucha suerte ante los desafíos que tienen al frente. Yo acompañé a Su Majestad el Rey a la toma de posesión. El presidente del gobierno viajó poco después para tener un encuentro bilateral con él. Me he reunido varias veces con el canciller Leiva, que es mi homólogo colombiano. Hay una agenda, que es la agenda del gobierno de Colombia, que es muy similar a la agenda del gobierno español, que apuesta por la paz, que apuesta por el medio ambiente y la biodiversidad, que apuesta por la lucha contra la desigualdad. Y, por supuesto, nosotros vamos a apoyar al gobierno del presidente Petro en esa agenda, que es una agenda pues ambiciosa y complicada, y vamos a tener con él las mismas buenas relaciones que tuvimos con el gobierno del presidente Duque y que además tenemos con todos los gobiernos de América Latina, porque yo sé que aquí algunos partidos políticos pueden llevar a hacer pensar que América Latina son 3 países, pero América Latina no son 3 países, son muchos más y son vitales para España. ¿Cómo ve la situación de Cuba? Con Cuba mantenemos un diálogo crítico permanente y en estos momentos la situación económica es muy compleja. La crisis del COVID-19 golpeó muchísimo la isla, que es una isla muy dependiente del turismo, y por lo tanto el parón del turismo afectó enormemente, y evidentemente esta crisis global mundial lo hace también de manera masiva. Nosotros, por supuesto, tenemos ese diálogo con el gobierno cubano, como lo tenemos con todos los países de la comunidad iberoamericana. En marzo próximo
va a tener lugar la primera reunión presencial de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Iberoamericana, que va a ser el preludio de la gran cumbre que tenga lugar durante nuestra presidencia, Unión Europea, América Latina. Y queremos para los cubanos exactamente lo mismo que queremos para los españoles. Progreso, democracia, justicia social, exactamente lo mismo, igual que para todos los países y los pueblos de América Latina. Por último, ministro, ¿qué propuestas y proyectos tiene el Gobierno para llevar a cabo ese liderazgo en la Unión Europea? Todavía estamos un poco lejos de presentar prioridades en concreto. Será a partir del mes de enero que lo podremos hacer y soy muy consciente de que la verdadera prioridad de nuestra presidencia será hacer frente a aquello que no podemos prever. El contexto europeo e internacional es muy volátil y la guerra de Ucrania, sus consecuencias económicas y sociales, van a marcar y sobrevolar nuestra presidencia. Por lo tanto, el regreso de la paz a Europa, la recuperación económica de la crisis del COVID-19 y hacer frente al desafío económico y social que plantea la guerra de Ucrania, terminar la transformación del mercado energético europeo, que es absolutamente necesario, hacer avanzar un pacto equilibrado de migración y asilo y conseguir que Europa vuelva a mirar a la región más eurocompatible del planeta, que es América Latina, y a la región de la que más depende el futuro del bienestar europeo, que es precisamente el Mediterráneo y los países de la otra orilla del Mediterráneo. Eso es en estos momentos lo que estamos empezando a diseñar. Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, muchísimas gracias por estar en el Foro Más Europa, muchísimas gracias por su presencia en Alicante. A vosotros. Y a ustedes también, muchísimas gracias por su presencia. Muy buenos días.